Hola, bienvenido o bienvenida a este canal, el canal de Daniel Bustamante. Bueno, vamos a hablar entonces de las fuentes de alimentación. Yo en este caso voy a mostrar esta como ejemplo, aunque tengo una doble también y existen dobles, triples, programables como estas, variables, o sea, por programación, variables con controles rotativos, con potenciómetros. Eh, Hay montones y montones de fuentes de todo tipo. Vamos a hablar en general cuál me sirve, cuál no me sirve, qué debería tener en cuenta, qué parámetros hay que tener en cuenta para poder trabajar. No importa si estás haciendo notebook, netbook, only one, smartphone, eh, televisión. Bueno, para lo que sea. Realmente una fuente de laboratorio también, obviamente, si estás haciendo algún proyecto, qué tengo que tener en cuenta y cuáles son los parámetros, digamos, promedio para tener una fuente de esta índole y que realmente me sirva, me sea útil y realmente le pueda sacar todo el jugo. Así que bueno, esta es la idea de este video. Así que no te lo pierdas porque seguro, si estás interesado en comprarte una fuente o tener más datos de lo que puedo hacer con una fuente, bueno, este es tu video. Bien, pero antes de ponernos con la práctica, siempre es interesante por lo menos conocer mínimamente qué es lo que tiene una fuente, cómo funciona una fuente, para qué nos sirve una fuente y qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un análisis del funcionamiento de una fuente general. Cualquier fuente de las que vemos en la imagen funciona más o menos debajo de los mismos parámetros de los que les voy a comentar, ¿sí? Por supuesto que vamos a hacerlo de una manera a modo reparación. No nos interesa construir, por lo menos por el momento, una fuente nueva, sino saber para aquellos que todavía no lo entienden o no comprenden qué hay en esta cajita mágica, saber qué hay dentro de ella y qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de comprar una o ponernos a trabajar con una de ellas en un taller o en un laboratorio donde estemos trabajando. Entonces, una fuente básicamente trabaja de la siguiente manera. Tenemos dividido en tres secciones una fuente, como la que estaba mostrando en la imagen o la que podemos ver en la imagen inferior, en tres partes. O por lo menos en mi caso la divido en tres partes. La primera, donde ingresa la tensión alterna, nosotros tenemos la tensión de red. Bueno, vamos a tener que transformar esa tensión de red, que puede ser 220, 110, 117, depende del país donde estés, esa tensión alterna de la red domiciliaria la vamos a tener que transformar en una tensión secundaria inferior del tipo continua. Repito, vamos a tener que transformar esa tensión de la red a una tensión secundaria del tipo continua. Estuvimos viendo en los videos anteriores cómo medir tensión alterna, cómo medir tensión continua. Hablamos de cómo medir la corriente. Bueno, aunque vamos a desarrollarlo después mucho más al tema, vamos a hablar básicamente qué contiene la fuente. ¿Sí? Es interesante saberlo para poder, por lo menos, tener una idea de lo que hay adentro de nuestra fuente. Etapa primaria nos convierte de los 220 o de la tensión de red a una tensión continua. Esa tensión continua va a ser variable. ¿Cómo hago para que esa tensión sea variable? Muy simple. Vamos a tener una sección de control donde nos permite variar la tensión en un rango tanto en voltaje como en amperaje. O sea, vamos a poder variar de 0 a 30 voltios, aunque ahí cometí un error, puse 19 voltios, pero tenemos que saber que todas las fuentes variables, por lo menos las que trabajamos habitualmente, en notebooks particularmente, van de 0 a 19 voltios, 20 voltios en promedio, y originalmente, o sea, de fábrica nos trae un poco más de rango de alimentación de 0 a 30 voltios. Por supuesto que si le ponemos 25 voltios a una entrada que lleva 19, la vamos a quemar. Así que tan mal no está el voltaje haberlo comentado. También está que podamos variar la corriente
de 0 a 5 amperes. Y estas fuentes son del tipo de corriente constante. ¿Qué significa esto? De que a pesar de que haya un consumo un poco elevado, mínimamente hasta los 5 amperes, estamos hablando de que la fuente no se va a proteger, salvo que nosotros específicamente la programemos para que se proteja. Si no, no se va a proteger. O sea, se nos va a prender fuego el dispositivo, pero el equipo va a seguir recibiendo la corriente en caso de una falla de manera constante sin que se proteja. Ahora, si nosotros utilizáramos una fuente externa de CDC común o particular del propio equipo, bueno, esa fuente sí ya tiene un rango de protección. Por ende, no nos sirve para hacer pruebas cuando tenemos algún inconveniente como una fuga o un cortocircuito, del cual también tenemos que hablar y largamente porque, bueno, tenemos que entender cada una de estas cosas. Pero lo importante es ir conociendo las herramientas que tenemos, que necesitamos para poder ir a cualquier curso, trabajar sobre cualquier equipo, sea un teléfono celular, sea una notebook, sea un televisor, y aprovechar, sacarle el jugo a este tipo de fuentes. Por supuesto que si hablamos de smartphone, tenemos que hablar de que el rango de alimentación está dentro de los 0 a 5 voltios. Por favor, si le vamos a poner una alimentación, siempre hay que verificar que tengamos una etiqueta donde nos indique la alimentación con la cual se va a alimentar. Hasta el día de hoy sigo mirando las etiquetas, sigo viendo a ver con qué se va a alimentar, porque hay equipos aún hoy donde pueden venir de 19 voltios, 16 voltios, 12 voltios o 5 voltios. Particularmente hay que mirar siempre qué voltaje le vamos a ingresar. Por eso el rango de variación de nuestra fuente variable nos permite trabajar con muchos dispositivos y a su vez hacer pruebas de todo tipo con respecto a la hora de saber sus consumos y qué es lo que sucede si es un problema del propio aparato o si es un problema también de la propia fuente externa. No nos olvidemos de un dato más importante, que la sección de control puede ser del tipo analógico o del tipo digital. ¿Qué quiere decir con esto? De que en la fuente inferior vemos un panel de programa donde nosotros podemos ingresar la tensión, podemos darle un valor de tensión o de voltaje y también un valor de amperaje. Bien, ¿por qué me indica el voltaje y por qué no me indica el amperaje? Muy simple, porque a la hora de conectar un dispositivo, hasta que no conectemos una carga estamos hablando de cualquier equipo o circuito que necesite una alimentación, va a generarnos una cierta resistencia. Entonces, esa carga nos va a permitir ahí sí hacer una circulación de corriente. Por lo tanto, ahí sí recién nos va a indicar un determinado consumo, una determinada corriente. Pero bueno, ya hablaremos de todo eso. La sección entonces de control y de panel de usuario se encarga justamente de ajustarnos los detalles para que en la salida tengamos, en este caso, 12 voltios como indica el panel, y bueno, la corriente vamos a simularla, vamos a decir que programamos para que tenga 1 ampere en la salida. Fuera de este rango de 1 ampere, esta fuente, como mostré en el video inicialmente, es una fuente que tiene un rango de 0 a 30 voltios y un rango de 0 a 5 amperes. Lo cual, si yo limito la corriente a 1 ampere, todo lo que esté por encima de 1 ampere, la fuente se va a apagar, se va a proteger o nos va a indicar que hay un sobreconsumo. Pero que eso no significa de que ese equipo pueda estar funcionando mal, porque si el equipo en condiciones naturales, normales, nos consume 1,5 amperes, estamos hablando de que ese equipo está trabajando bien, pero nosotros hemos limitado la corriente de nuestra fuente de alimentación a menos de lo que correspondería trabajar en ese equipo. ¿Qué sucede si trabaja con 1,5 amperes, como digo, y le ponemos todo el rango de amperaje de nuestra fuente variable? Muy simple.
solamente tomará de los 5 amperes 1,5, lo cual nos va a quedar un rango muy tranquilo de 3,5 amperes libres que no se van a utilizar. Solamente el equipo o el dispositivo tomará 1,5 amperes. Pero me freno acá, no quiero extenderme tanto ni quiero hacer el video largo. Solamente quiero contarles cuál es el funcionamiento, de qué se trata y para qué nos sirve. Todo lo otro lo vamos a ir viendo a medida que vamos reparando, porque si no nos vamos a poner con videos demasiado densos o quizás demasiado aburridos y lo que a nosotros nos interesa es ir reparando. Bien, pero esto hay que saberlo. Lo tenemos que saber. Las bases tienen que estar, si no, no hay forma de que se pueda entender qué es lo que hacemos, cómo, cuándo y por qué. Bien, la etapa primaria dijimos que se encarga de transformarnos la tensión alterna que nos proviene de la red eléctrica a una tensión que será del tipo continua, que en este caso dijimos va a ser variable entre 0 a 30 voltios. Eso es lo que específicamente hace una etapa primaria de una fuente. Ahora, las fuentes pueden ser del tipo lineales, o pueden ser del tipo PWM, o sea, por modulación de ancho de pulsos. La que estoy mostrando al principio del video justamente es del tipo PWM. Ahora no nos interesa mucho el tema este, pero es interesante saber de que la fuente es livianita y no tiene mucho peso. Las fuentes lineales ya traen un transformador bastante pesado, suele ser mucho más pesado que las fuentes PWM, diría que prácticamente un 80% más, pero cualquiera de las dos actualmente nos van a servir para trabajar. Las lineales se están viendo bastante poco, porque el transformador en sí es bastante caro y encarece al dispositivo, o sea, que encarece nuestra fuente final. Entonces, cualquiera de las dos posibilidades de fuentes nos sirven tranquilamente para trabajar con cualquier dispositivo a la hora de trabajar, de reparar y querramos hacer algunas pruebas en particular. La etapa secundaria de una fuente entonces nos va a permitir transformar esa tensión alterna que inicialmente se redujo de los 220 a aproximadamente un promedio, por decirlo, de 30 voltios alternos, nos va a transformar a 30 voltios como máximo del tipo continuos. De esta manera, nosotros ya transformamos nuestra tensión de 220 o de 110 a 30 voltios estimativamente como para poder trabajar en un rango de 0 a 30 voltios y de 0 a 5 amperes. ¿Quién me da la potencia de la fuente? Bueno, nos da la parte primaria junto con el transformador. Ahora después vamos a ver imágenes de cada una de las secciones de mi fuente para que se entienda un poquito mejor visualmente. La sección de control y panel de usuario nos va a permitir ver en los paneles tanto el voltaje como el amperaje de manera directa, tal cual como si se tratara de un multímetro. Si nosotros no tuviéramos panel o se nos rompiera el panel, tranquilamente podemos hacer las mediciones con nuestro multímetro de la misma manera que lo hicimos en los videos anteriores de mediciones con el multímetro. Solamente la sección de control y panel de usuario nos permitirá ajustar tanto el amperaje como el voltaje para el rango que necesitemos en el dispositivo a trabajar o a reparar. Bueno, acá tenemos otro tipo de fuente en donde los controles son del tipo analógicos. ¿Por qué digo controles analógicos? Porque tenemos un cursor, en realidad varios cursores, potenciómetros o controles variables que lo hacen de manera analógica.
con respecto al tema de su ajuste. ¿Sí? En el caso de la fuente, como estaba mostrando al principio del video, esa se hace de modo programable por intermedio de la matriz de teclado que tiene a su frente. En este caso vamos a tener prácticamente lo mismo, pero porque la precisión sigue siendo la misma, dado que nos va a indicar en nuestro panel, salvo que los controles son rotativos. Ahora, como detalle interesante es que este tipo de fuente no es que esté, digamos, dando por sentado alguna marca en particular. Cualquier marca que tenga las protecciones y los rangos de los cuales estoy hablando va a ser útil para trabajar en cualquier equipo, ¿sí? Eso no varía en cuanto al tema si una marca o no. Por supuesto que hay marcas que son de primera línea. Si quieren enviar alguna para hacer algún review o alguna revisión, encantado, la haría con mucho gusto, pero por lo menos en este caso me estoy manejando con los que voy encontrando a través de la red. Lo del detalle que quería mencionar es que esta fuente tiene 4 dígitos, lo cual es interesante, dado de que nos permite ver a partir desde 1 miliampere en adelante, ¿sí? O 1000 microamperes, ¿sí? Lo cual es muy interesante, ¿sí? Nos permite desde este rango en adelante trabajar prácticamente cualquier tipo de falla, muy útil para equipos que consumen muchísimo menos de lo acostumbrado, ¿sí? Hoy por hoy los equipos trabajan con muy poco consumo y es mucho más difícil poder ver cuánta corriente está circulando por los circuitos a la hora de tener un daño, ¿sí? Eso es importante y del cual vamos a hablar ahora después en detalle. Lo diferente con el programable o con el panel que veíamos en mi fuente es que tenemos un control del tipo grueso, o sea que el voltaje va a variar de voltio en voltio, y fino, el cual nos va a trabajar en la zona de los milivoltios. Y en el caso de la corriente, exactamente de la misma manera. Vamos a tener un ajuste grueso para el rango de 0 a 5 amperes, en el caso de voltaje dijimos de 0 a 30 voltios, y nos va a permitir también trabajar en ese rango, ¿sí? De 0 a 5 amperes en ajuste grueso, de 1 ampere en ampere, y de ajuste también en miliamperes. Esto es importante tenerlo en cuenta en fallas donde necesitamos trabajar con muy pocos miliamperes y o zonas críticas, muy común en el tema de los celulares, donde necesitamos quizás muy poco amperaje para trabajar en ciertos lugares donde se torna bastante complicado ubicar una falla y donde sencillamente incluir más corriente podría ser bastante nocivo para la zona en la cual estemos trabajando. ¿Cuáles son las características ideales para el uso en la reparación de una fuente? Por supuesto que hay un largo recorrido y podemos hablar de muchísimas cosas, incluso puntualmente de las características de ripple, las características de si coincide lo que está mostrando el panel con lo que está saliendo en su salida. Bueno, pero para eso tendremos que hacer una revisión de varias fuentes, cosa que no dispongo, pero que mínimamente sabemos de que necesitamos lo básico e ideal para comprar una fuente hoy, o de las que tenemos, saber que estamos trabajando de una buena manera, ¿sí? Primero que bueno, que tenga de 0 a 30 voltios, segundo de 0 a 5 amperes, 4 dígitos, hoy calculo que es esencial tener 4 dígitos, perdona a los vendedores, pero bueno, sí o sí necesitamos más dígitos para poder ver más allá de los consumos muy bajos que pueden existir, y que por supuesto tengan protección. Hoy por hoy las características generales las traen todas, ¿sí? Es ideal tener mínimo estas características. Por supuesto que después tenemos fuentes del tipo doble, triple, con protección, con timer, con un montón de cosas, incluso con análisis o inclusive con sistemas de monitoreo a través de los consumos. Eso es también muy interesante para fallas o problemas con glitch, donde realmente haya problemas de eh, fallas aleatorias o cuestiones de esa índole que son mucho más difíciles de identificar. Lo cual, bueno, nos da un parámetro muy importante, muy interesante
para poder trabajar y saber dónde estamos parados a la hora de mirar el panel y ver qué sucede con la corriente y qué sucede con el voltaje. Pero esto no queda acá, dado que, bueno, ahora vamos a ver también de manera física, que vean cómo programo y qué es lo que hago y de qué manera se puede ajustar una fuente y vean de qué manera uso yo estas fuentes en la reparación.